Hola, hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, evento de TLC Magazine México. Es un placer para mí saludarlos. El día de hoy no está con nosotros la licenciada Daniela Martínez, pero para mí es un gusto poder estar el día de hoy. Les doy la bienvenida a toda la audiencia, a nuestros panelistas y muy especialmente a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Francisco de la Cruz. Doctor, bienvenido. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Silvia. Y pues antes de darle la palabra y abordar este tema del cual nos hablará el día de hoy, que es operaciones sujetas al artículo 303 del Telecán, vamos a dar, como ya es costumbre y como es parte de Hagamos un Trueque los miércoles, hablamos del dato weekly del día de hoy. Adelante, Isaí. El dato weekly de esta semana, propiedad intelectual. El Índice Mundial de Innovación 2021 de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, mostró que pese a la crisis generada por la pandemia, gobiernos y empresas aumentaron su inversión en innovación. Según esta organización, las solicitudes de patentes aumentaron un 1.6% en 2020 y un 13.7% en cuestión de marcas. Señal, claro, de la importancia que tienen las nuevas ideas como la generación ejemplo de vacunas. Esto para garantizar el crecimiento económico después de esta pandemia. La protección de los derechos de propiedad intelectual es una forma de salvaguardar el valor intrínseco de las empresas, en donde los activos intangibles toman un valor económico. De acuerdo con la OMPI, un tercio de los productos que se adquieren provienen de activos intangibles como la tecnología, el desarrollo de marcas, entre otros. Por primera vez en México, el INPI, este Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con financiamiento de la Unión Europea, realizó un estudio llamado La contribución económica de la propiedad intelectual en México, esto en el año 2020. El estudio demuestra que las industrias intensivas en el uso de derechos de propiedad intelectual aportan beneficios muy altos en el entorno económico, en el consumo, en las exportaciones y por supuesto que en la inversión. Algunos de los datos más relevantes son la contribución en el empleo directo e indirecto de las industrias intensivas en propiedad intelectual fue de 17.6 millones de puestos de trabajo, representando el 33.6% del empleo total a nivel nacional, participando con el 47.8% del PIB, alcanzando un valor total de 24.2 billones de pesos. Esto contribuyó con el 74.7% del valor total de las exportaciones, mientras que en el caso de las importaciones fue con el 72.9% del total. Entre los 20 principales industrias intensivas en patentes y diseños industriales, predomina el sector manufacturero y, por supuesto, el de servicios en el caso de marcas. En cuanto a la aportación de los diseños, es del 19.2% al PIB, 13.7% al empleo, 56.3% a las exportaciones, 44% a las importaciones y los salarios fueron 10.7% mayores a las industrias no intensivas. Los avances tecnológicos hacen evidente la necesidad de un cambio en el marco normativo que se adapte a las nuevas realidades de la innovación. Por ejemplo, el uso de tokens no fungibles en los NFT, por sus siglas en inglés, activos virtuales, que permiten, entre otros, a los artistas tener obras digitales que mediante el uso del blockchain garantizan su autenticidad, o que las marcas de ropa y calzados que se están creando en estos propios NFT. Esto para usar la realidad virtual. Les pregunto y reflexionen. ¿Cómo serán las reglas para proteger estas marcas, diseños y activos en un futuro que no es tan futuro, es nuestro presente? Aquí el dato weekly de esta semana. Muy bien, pues ahí tenemos el dato weekly del día de hoy. Y pues bueno, antes de cederle la palabra, doctor Francisco, me gustaría, si me permite, leer su semblanza. El doctor Francisco de la Cruz es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de Michoacán, con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, International Tax Law, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos, especialidades en materia de comercio exterior, justicia administrativa, derechos de la energía, derecho de amparo, diplomado en Derecho Tributario, impuestos, comercio exterior, contratación petrolera, especialidad en enseñanza de lenguas extranjeras, así como intérprete, traductor
inglés, francés, alemán, español. Con más de 15 años de experiencia en el gobierno federal mexicano en temas de fiscalización y vigilancia, su último cargo fue como administrador central de auditoría de operaciones de comercio exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria en México. Actualmente es abogado postulante de las áreas fiscal y aduanera. La experiencia del doctor de la Cruz se ha enfocado en la vigilancia y fiscalización de comercio exterior, principalmente en áreas de planeación, programación y ejecución de actos de fiscalización, expedición de órdenes de revisión, así como en áreas normativas, consultivas y de apoyo legal. También ha estado a cargo de la ejecución de procedimientos de verificación de origen al amparo de los diversos tratados comerciales celebrados por México, así como el desahogo de los procedimientos de fiscalización tales como visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, escritos de hechos, entre otros. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Francisco, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Elvia, por tan amable presentación. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores del evento su amable invitación a este evento, principalmente a Trade Law y a TLC Asociados, y bueno, a los demás que participan, ¿no? Quisiera empezar haciendo una precisión respecto del tema. Cuando invité a mis alumnos de la facultad y de algunos otros sectores, surgió la duda y la pregunta de por qué íbamos a hablar del Telecan si el Telecan ya no existe, si ya ahora está vigente el TEMEC, ¿no? Para los abogados, bueno, entender la lógica de las leyes no es tan complicado porque pues justamente a eso nos dedicamos. Pero entiendo que para las personas que no son abogados, pues es un poquito más complicado. Entonces quisiera empezar aclarando ese punto y quisiera comenzar diciendo que en materia jurídica tenemos dos tipos de atención de las leyes. Tenemos la técnica jurídica de formulación de leyes, que es todo lo que tiene que ver con la creación de leyes, el proceso de discusión, aprobación, publicación, etc. Y por otra parte tenemos la técnica de formulación o de interpretación o aplicación de las leyes, que es el punto en el que me voy a centrar rápidamente ahorita, ¿no? Entonces, en este punto hay una confusión de técnica jurídica entre lo que es la vigencia y la validez de las normas jurídicas. Todas las normas jurídicas, en algún momento, todas las normas jurídicas que son vigentes son válidas, pero no necesariamente todas las normas que no son vigentes no son válidas. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente algunos piensen que el Telecan ya está fuera de lugar, ¿no? Que ya no tenemos que hablar del Telecan, que ya no, probablemente sí aplica en las áreas de operación, en el día a día, por ejemplo, en las aduanas, que modulan pedimentos y que hacen operaciones, etcétera. Pero pensemos en todo el resto de los colegas, por ejemplo, los que se dedican a la consultoría y al litigio, pues jamás, bueno, por lo menos en los próximos 5 años no van a saber nada del TEMEC. ¿Por qué? Pues porque lo que la autoridad está ahorita revisando es lo que se hizo en los 5 años hacia atrás, que es el plazo que le otorga el artículo 64 del Código Fiscal en relación con la caducidad, etcétera, ¿no? Entonces, todas las auditorías que está haciendo ahorita el SAT en materia de operaciones del 303, pues son porque se efectuaron al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vamos a empezar a ver el similar, la revisión similar cuando la autoridad empiece a revisar operaciones que se hayan efectuado al amparo del artículo 2.5 o de la regla 2.5 del TEMEC, que eso va a ser pues dentro de algunos 5 años cuando empiece a revisarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Telecan sigue vigente, sigue vivo, sigue siendo aplicable y sobre todo, pues me imagino que aquí hay litigantes, ¿no? Que se dedican al área de asesorar a las empresas en los litigios y pues seguramente durante los próximos 10 años van a seguir litigando en materia de 303 del Telecan y dentro de otros 10 años vamos a empezar a litigar las cuestiones del TEMEC. ¿Por qué esto es así? Pues imagínense, por ejemplo, que en el 2025, que es cuando se terminan los 5 años apenas se van a empezar a fiscalizar las operaciones que se están realizando ahorita al amparo del TEMEC, ¿no?
Y si pensamos, por ejemplo, en una empresa que recibe una visita domiciliaria del SAT, por ejemplo, en el 2025, y le revisa las operaciones que hizo al amparo del 303 del Telecán, y en una visita domiciliaria y después le hace la liquidación por irregularidades en materia del 303 y la empresa no está de acuerdo y se decide impugnar la liquidación y se va por el recurso de revocación y después por el juicio contencioso administrativo, después el amparo directo, y en el amparo directo si lo gana, el SAT interpone su revisión adhesiva. Después el SAT pierde su revisión adhesiva, como todas las revisiones adhesivas que pierde, y entonces el tribunal colegiado le ordena al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que le ordene al SAT que reponga el procedimiento. Pero estamos hablando que para eso ya pasaron por lo menos unos 4 años dentro de todo ese proceso, ¿no? Entonces imagínense que por ahí, como en el 2028, al SAT le llega una cumplimentación de una sentencia en la que se revisaron operaciones del 303, ¿no? Y el tribunal le dice al SAT, repone el procedimiento, ya sea que la resolución haya sido para efectos, para que reponga el procedimiento, o le dice, vuelve a calcular las contribuciones con estos parámetros, ¿no? Entonces el SAT no puede decir, pues ya no puedo porque el Telecán ya no existe, ¿no? O sea, el Telecán, si bien ya no está vigente, porque ya fue abrogado por el nuevo tratado, por el TEMEC, sí sigue teniendo una aplicación en muchos, y lo va a seguir teniendo en aplicación en muchos rubros, como los que les estoy platicando, ¿no? Entonces no pensemos tan cuadradamente de decir el Telecán ya no existe porque ya entró en vigor el TEMEC, no. Hay un periodo de transición que está siendo de hecho un poquito complicado, porque si bien el Telecán era un tratado de primera generación en su tiempo, el TEMEC viene a ser un tratado también de primera generación en nuestro tiempo, y las cuestiones que prevé ahora el TEMEC a 20 y tantos años del Telecán pues son totalmente diferentes. Por ejemplo, el TEMEC prevé firmas digitales para los certificados de origen, incluso para las revisiones de origen se pueden hacer firmas digitales. El Telecán no reconoce firmas digitales porque en aquel entonces pues no existía toda esta infraestructura, ¿no? Entonces quería empezar con esa precisión y decir, el Telecán no se ha acabado ni se va a acabar, para fortuna de todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Por fortuna nos queda todavía un buen tramo por recorrer en cuanto al Telecán se refiere. Entonces, hecha esa precisión, voy ahora a compartir una presentación que tengo aquí, para ya entrar en el tema directamente. ¿Por qué decidí hablar de este tema del 303? Cuando yo estuve trabajando en el SAT, me di cuenta de que principalmente este artículo, era como uno de los temas más complicados para todo el mundo, tanto para las autoridades al momento de revisarlo, para los operadores al momento de registrar las operaciones, para la CIMEX sobre todo también, el cómo llevar un control de inventarios. Y ahorita que avancemos un poquito en el contenido del 303, se van a dar cuenta qué es lo que lo hace tan complicado o qué es lo que lo hace tan engorroso. Sin embargo, les voy a dar algunos consejos, algunos tips para aquellos que se dedican a hacer operaciones o que asesoran empresas o que trabajan en las aduanas, etcétera, de cómo pueden hacer más efectivo o cómo pueden quitarse de las cargas que representa el cumplimiento en relación con las operaciones del 303, ¿no? Les comento que esta cuestión del 303 y en general todo el proceso de las industrias maquiladoras, pues es un fenómeno que únicamente acontece en México, y particularmente entre la frontera entre México y Estados Unidos. No tenemos maquiladoras que le maquilen a Canadá, por ejemplo, ¿no? Por la lejanía. Y es un tema que les llamaba mucho la atención. Yo recuerdo cuando hacía mis presentaciones en la Organización Mundial de Aduanas, cuando me tocaba hacer participaciones ahí, y les causaba mucha extrañeza estas operaciones al amparo del 303, pero eso atiende a un fenómeno muy particular, y eso es que únicamente este contexto o esta situación de las maquiladoras únicamente existe en México, ¿no? O sea,
las empresas maquiladoras que hay en México y le maquilan a los propietarios o a los dueños de las materias primas de Estados Unidos, ¿no? En años posteriores, cuando el gobierno mexicano empezó a endurecer las medidas de vigilancia en contra de las empresas IMEX, que les quitó el IVA, ya no podían importar sin IVA, que les empezó a quitar beneficios, muchas de estas maquiladoras se mudaron hacia el sur, en Guatemala, ¿no? Entonces, en Guatemala y algunos otros países de Sudamérica tienen una figura como esta, pero no está tan elaborada, ¿no? Más bien la usan para efectos de acumulación simple o acumulación ampliada, y ya sea acumulación de procesos o acumulación de bienes producidos en la región, ¿no? Otro punto que quiero también, o me gustaría más bien precisar, es a qué se refiere, o cuál es el principal objetivo del artículo 303. Si nosotros recordamos, el Telecán se celebró entre Canadá, Estados Unidos y México. Al momento de que se integran en una región comercial, se unen en una región comercial, una de las principales cuestiones que se cuidó en la negociación es decir, bueno, lo que queremos es con este acuerdo que las mercancías que son originarias de Canadá, de Estados Unidos y de México tengan una libre circulación dentro de la región y puedan circular sin el pago de impuestos, ¿no? Y más otros beneficios no arancelarios también. Y por el contrario, respecto de las mercancías que son no originarias de la región del Telecán, o sea, de Estados Unidos, de Canadá y de México, no se beneficiaran de las preferencias arancelarias acordadas en el Telecán, ¿sí? Entonces, si me dijeran, oye, define de manera sencilla que todo el mundo pueda entender cuál es el objetivo del artículo 303 del Telecán o del hoy 2.5 del TEMEC, pues el principal objetivo es que ninguna mercancía que no sea originaria de la región del NAFTA o de estos tres países se beneficie de las preferencias arancelarias acordadas por estos tres países, ¿no? En principio suena muy sencillo, no lo es tanto, porque desafortunadamente o afortunadamente cuando mezclamos la complejidad de las operaciones efectuadas al amparo del artículo 303 del Telecán con las cuestiones de origen, pues ya se complica todo, ¿no? Ya todo se hace más complicado. Entonces, el siguiente punto a definir y a tener muy, muy presente en este tipo de operaciones es diferenciar entre el país de origen y el país de procedencia. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Bueno, pues porque muchas personas, inclusive muchas personas ya expertas en comercio exterior, confunden el país de procedencia con el país de origen. Y yo recuerdo cuando me tocaba hacer visitas de origen en Estados Unidos, imagínense que yo llegaba a una empresa que producía ropa, ¿no? En Estados Unidos, importaba la tela de China y le decía, oye, demuéstrame que esta tela es originaria de Estados Unidos. Y me decía, pues aquí está mi factura de compra. Y como yo la compré en Estados Unidos, pues ya es originaria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el punto fino aquí es distinguir que el simple hecho de adquirir una mercancía en cualquiera de esas tres partes no la convierte en originaria. Probablemente la nacionaliza para consumo, pero para efectos del 303 y para muchos otros efectos no le confiere el origen. El origen está perfectamente definido en el capítulo 4 del Telecán y ahora en el correspondiente del TEMEC, y se especifica en los criterios de origen cuáles van a ser las condiciones y requisitos que las mercancías tienen que cumplir para que califiquen como originarias, ¿no? Entonces, un poquito como el contexto. Entonces, recuerden, el artículo 303 es para que ninguna mercancía que no sea originaria de la región del Telecán se beneficie de las ventajas acordadas por estos tres países, ¿no? Entonces, así en palabras muy sencillitas, que todas las mercancías no originarias paguen impuestos. ¿Y dónde lo van a pagar? Bueno, pues ahí es donde se empieza ya a complicar un poquito la cosa, ¿no? Vamos a obviar un poquito en cuanto a la introducción del
del tema, bueno, pues podríamos mencionar aquí, los beneficios arancelarios del Telecán son aplicables únicamente para el intercambio de bienes originarios, ya lo decíamos, de América, de Canadá y de Estados Unidos, y también ya decíamos que son bienes originarios, pues los que cumplen con las reglas de origen, ¿no? El simple hecho de adquirir una mercancía en un país no la convierte en originaria, ¿no? Y a medida que van avanzando en la apertura arancelaria del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, pues se hace más complejo determinar cuándo una mercancía es originaria y cuándo no. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vaca en México y nace en México y crece la vaca y nos la comemos aquí, pues no hay duda de que la vaca es originaria, ¿no? De México, y por lo tanto la carne también y todos los productos que salgan de la vaca, pues también van a ser originarios de México. Si cortamos un nopal, también no hay duda de que es originario de México. Pero si se fijan, estas mercancías pues son de los capítulos 1 y 2 de la tarifa. Muy sencillo, minerales, productos obtenidos de la pesca, de la minería, etcétera. Pero si avanzamos en la apertura arancelaria, si nos vamos, por ejemplo, a los capítulos 60, que son textiles, o a los 80 y tantos, que son maquinaria y equipo, pues ya no es tan sencillo decir, oye, este vehículo de dónde es originario, si tiene piezas de China, tiene piezas de Japón, tiene piezas de Estados Unidos, tiene piezas que calificaron como originarias en un proceso, tiene artículos intermedios, tiene otro, el volante calificó con el de minimis, y al momento de sumarlos ya se complica el hecho de saber cuándo es originaria la mercancía, ¿no? Esta es una de las cuestiones que hace un poquito complicado el artículo 303. Por otra parte, tenemos que el artículo 100, de los artículos 108 a 112 de la ley aduanera, pues regulan todo el régimen de importación temporal. En este tema no me voy a detener mucho porque pues ya en otras pláticas lo hemos comentado, y es básicamente el IMEX, ¿no? Lo que antes era el programa PITEX, el programa de Maquila, que desaparece en 2016, se convierte ahora en de la industria manufacturera, etcétera. Una de las cosas importantes que sí quisiera recalcar en cuanto al IMEX es que no es un programa de exención de impuestos. El IMEX es un Duty Deferral Program, es decir, un programa de diferimiento de aranceles. ¿Por qué comento esto? Pues porque todos pensamos que, si las importo con el IMEX no paga impuestos, ¿no? O sea, eso no es real. No paga impuesto a la importación, sí, pero en algún momento se tienen que pagar, como lo vamos a ver ahorita más adelante, los momentos y las características con las cuales se hace el pago de este impuesto. Entonces, hasta aquí para recapitular, acuérdense, ninguna mercancía que no sea originaria de la región del Telecán se puede beneficiar de la preferencia arancelaria y tiene que pagar impuestos. ¿Dónde los va a pagar? En el país donde se vaya a consumir finalmente, ¿sí? Que eso es lo que lo complica, porque una mercancía originaria, no originaria, por ejemplo, que se importa a Canadá, por una empresa que tiene una subsidiaria en Estados Unidos, que a su vez tiene una maquiladora en México, y se la va a transportar desde Canadá a Estados Unidos a la maquiladora en México para que la incorpore a un producto final, y después ese producto final se le va a regresar a la subsidiaria en Estados Unidos, y después esa la va a regresar a Canadá. Todo ese tránsito no se paga el impuesto, sino hasta el momento en el que la mercancía se queda en territorio nacional, y si no se queda en territorio nacional, pues no paga impuesto, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Esto es lo que veíamos, las mercancías, el principal objetivo del tratado es que las mercancías no se beneficien, las no originarias. Durante 1994 a 2000, el artículo 303 no tuvo vigencia. No les voy a contar aquí cuáles fueron las circunstancias por las que no tuvo aplicación. Fueron bastante complicadas las situaciones en las que se tenía que negociar esto. Era un poquito complicado en la revisión y la relación que se tenía con el CBP en aquel entonces, con la autoridad aduanera estadounidense. Inicia la vigencia hasta el 2001. Por lo tanto, todas las importaciones que se efectuaron a partir de 2001, las mercancías no originarias, pues ya quedaban sujetas al pago de aranceles cuando fueran posteriormente exportadas a Estados Unidos o Canadá, utilizadas como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a Estados Unidos, o bien sustituido por un bien idéntico o similar utilizado como materia en la producción de otro bien
posteriormente exportado a el marco normativo, ya decíamos el artículo 303 del Telecán, la ley aduanera, artículos 52, 63A, 83, 108, etcétera, etcétera. Las reglas de comercio exterior, aquí le puse un signo de interrogación porque las reglas no necesariamente son las mismas. Esta regla, la 1613, aplicaba en el 2013, 2014, 2015. A medida que se van publicando las reglas de comercio exterior, pues las reglas, la numeración de la regla cambia, ¿no? Pero en esencia es la misma. La regla 8 de las reglamentaciones del Telecán, pues sí sigue siendo la misma. Esa se emitió nunca se modificó, así se quedó y sigue siendo la misma. Las que sí se mueven son las reglas y los identificadores que vamos a ver ahorita. Aquí vemos un esquema un poquito sencillo para ejemplificar lo que hemos comentado hasta ahorita. Y tenemos, por ejemplo, una mercancía cuyo país de origen es China, pero su país de procedencia es de Estados Unidos. De hecho, en el llenado del pedimento hay un campo en el que se tiene que especificar de dónde es originaria la mercancía y cuál es el país de procedencia. Es un campo y un requisito obligatorio que se declare ese dato, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, que una IMEX importa, no sé, 10 millones de pesos de insumos no originarios, produce 25 millones de pesos de mercancía para exportación. ¿En qué supuesto va a aplicar el 303? Si exporta a Estados Unidos 20 millones de la mercancía, aplica el 303. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta mercancía no originaria que se importó a México al amparo de un IMEX y después se retornó a Estados Unidos, esta mercancía china, aun cuando va encubierta, por decirlo de alguna forma, en el producto final, se exportó para consumo a Estados Unidos y por lo tanto tiene que pagar el impuesto. ¿Dónde se va a pagar el impuesto? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si esta misma mercancía que viene de China se incorpora a ese producto final y después ese producto final se exporta a Alemania, pues no aplica el 303. Y si yo les preguntara por qué no aplica el 303 si la mercancía se exporta a Alemania, con lo que hemos comentado hasta ahorita, pues fácilmente ustedes ya podrían responder, pues porque es una mercancía no originaria que no se quedó en la región del Telecán. Y si no se queda en la región del Telecán, pues no le causa ningún perjuicio, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se va a pagar el impuesto general de importación al que están sujetos las mercancías no originarias? De acuerdo a las reglas del 303, hay 3 momentos en los que se puede pagar el impuesto. Se puede pagar al tramitar el pedimento de importación temporal en el IN. La empresa, hay empresas que dicen, bueno, yo no me quiero complicar la vida con los controles y obligaciones del 303 y voy a pagar el impuesto desde la entrada, ¿no? Paga el impuesto desde la entrada y ya se olvida de pedimentos complementarios, de recabar prueba suficiente, evidencia suficiente, etcétera. Luego, el segundo momento es al tramitar el pedimento de exportación o de retorno. Ese es el segundo momento en el que se puede pagar el impuesto general de importación de las mercancías no originarias. Y el tercer supuesto, y el más complicado, es 60 días después de la exportación o retorno mediante pedimento complementario. Ahorita los vamos a ver con un poquito más de detalle. Vamos a adelantarnos un poquito a este esquema para que entendamos un poquito mejor cómo funciona el 303 a lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Entonces, imagínense que es una empresa que produce tejidos de algodón de ligamento de tafetán, ¿no? Es una IMEX que produce este producto, importa mercancías no originarias de China. ¿Qué es lo que importa? Pues importa fibra de poliéster no originaria de la subpartida 530320 y lo mete al embudo del proceso productivo, ¿no? Ahí va el proceso productivo. Pero esa mercancía también lleva componentes de Canadá. Esta mercancía sí es originaria, ¿sí? Es originaria, esa no paga impuestos, tiene su certificado de origen y esta es de las partidas 5402 y 5409 y va también al proceso productivo. Y tenemos también algodón de la India, que también es no originario, de la 5201 y se va al proceso productivo.
¿sí? Entonces, si se fijan, esta mercancía que se clasifica en la fracción 52101101, se fabricó con todos estos insumos, no originarios, los de la India y los de China, y originarios de Canadá y de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, al momento de retornar esta mercancía que tiene insumos no originarios de China y de la India, cuando retornan a Estados Unidos, aplica el 303. ¿Eso qué quiere decir? Que esas mercancías tienen que pagar impuestos. ¿Cuándo lo va a pagar? Pues ya dijimos, se pudo haber pagado al momento de la importación, se puede pagar al momento de hacer el RT, perdón. Ahí. Se puede pagar al momento de hacer el RT o se puede pagar dentro de los 60 días posteriores al retorno a Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasa si esas mercancías no se regresan a Estados Unidos o a Canadá y en su lugar se exportan a Italia? Pues ya dijimos que aquí no aplica el 303, porque si esta mercancía no originaria no se queda en el territorio de alguna de las partes, o sea, en Canadá, en Estados Unidos y en México, pues no tiene por qué pagar impuestos, ¿sí? Entonces, la cuestión es cuando esas mercancías se quedan en territorio nacional, es ahí donde viene la cuestión importante que hay que cuidar. Bueno, tenemos algunas excepciones. No vamos a ahondar mucho en las excepciones porque me gustaría más bien mostrarles algunos tips o algunos consejos para que pues este tipo de operaciones que luego se vuelven muy complicadas, pues las puedan llevar un poquito con más confianza y certeza de que lo están haciendo correctamente, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente nada más algunas de las excepciones que establece el 303, que no se pagarán impuestos de las mercancías no originarias en los siguientes supuestos. En la importación bajo el régimen de tránsito internacional. Y esto pues es muy obvio, porque si es una mercancía de China que viene de Estados Unidos y va a Guatemala y únicamente va a transitar en México, pues no hay ninguna razón para que pague impuestos, ¿no? En la importación de bienes que se retornen en la misma condición que se hubieran importado, es más o menos un poquito lo que ya platicamos ahorita, en la importación de bienes que se utilicen en la producción de otros bienes que serán exportados para permanecer en tiendas de aranceles a bordo, los llamados duty free, ¿no? Eso tampoco, ¿por qué? Porque su destino es el extranjero. En la exportación de bienes a Estados Unidos, Canadá, para ser sometidos a un proceso industrial complementario, siempre que se vuelvan a exportar a alguno de esos países o a México. Y en la importación de bienes originarios utilizados como material en la producción de otro bien retornado o exportado a Estados Unidos de América. Aquí, en ese supuesto, siempre y cuando cumplan las reglas de origen, que pues no vamos a platicar porque no es el tema de hoy, ¿no? Y yo sugeriría que sí en otra charla tengamos la oportunidad de platicar un poquito sobre las reglas de origen para complementar esta parte. Aquí seguimos con las excepciones y estas son las que les comentaba, de las que no aplican si se retornan en el mismo estado en el que se encuentran, ¿no? Botellas, etiquetas, esencias, se diluyen, se acondicionan y se retornan a Estados Unidos. No voy a entretener mucho en eso, algunos otros supuestos, pero lo que quería mostrarles aquí, que es esta tabla que ya no me dio tiempo de incorporarla a la presentación, pero es para que se den una idea de lo complicado que puede llegar a ser el hecho de controlar y de fiscalizar este tipo de operaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en el supuesto A, el pago del IGI a tramitar el pedimento de importación temporal en importaciones sujetas al artículo del 303. Los supuestos son, este del supuesto A es el supuesto de una importación temporal con un IN, con tipo de tasa 1 y forma de pago 0. ¿Por qué? Porque eso significa que el pago del IGI se va a hacer al tramitar el pedimento de importación temporal de las mercancías procedentes de Estados Unidos, pero originarias de China. Y por esa razón se declara la forma de pago 0, es decir, se paga en efectivo, ¿sí? Es lo que les decía hace unos momentos. Si la empresa quiere evitarse el problema de estar llevando todos estos controles que vamos a ver ahorita, una forma muy sencilla de hacerlo es pagar todo el impuesto a la importación.
¿Y por qué conviene mucho esto? Sobre todo si son de la industria eléctrica o en general de cualquier empresa que tenga un PROSEC, porque generalmente las tasas son muy bajas o son exentas. Entonces, si tienen un PROSEC, seguramente la tasa que van a pagar pues, es muy poquita, ¿no? Entonces yo digo, mejor paguen a la importación y ya se evitan de que aplique el 303, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos supuestos. El primero es una importación temporal en la que se paga el impuesto a la entrada con tipo de tasa 1 en forma de pago 0, es decir, en efectivo, en cash. Me pago el impuesto y me quito de problemas. Aquí la opción para retornar la mercancía, cuando se retorna la mercancía en el pedimento de retorno, se tiene que declarar el identificador ST, que significa que es una operación efectuada al amparo del 303, y el complemento 1, que significa que el impuesto ya fue pagado al momento de la importación, ¿sí? Es como del más sencillo, ¿no? El segundo es una mercancía originaria de China y procedente de China, o sea, directamente desde China hasta México. Y el supuesto es el mismo, se paga el impuesto a la importación. Es como de los más sencillos. El supuesto B ya no es tan sencillo, ¿no? Es el diferimiento en el pago del IGI por importaciones temporales sujetas al artículo 303. Y aquí les sugiero que tengan mucho cuidado con la forma de pago 6 y la forma de pago 5. Hay muchas personas que aún a estas alturas o después de muchos años de experiencia en la materia confunden la forma de pago 6, pendiente de pago, con la 5, temporal no sujeta a impuestos. Y luego el hecho de declarar mal esos identificadores no tienen idea de todas las complicaciones que les traen. Porque si declaran la forma de pago 6, quiere decir que la van a pagar en algún momento. Si declaran la forma de pago 5, temporal no sujeta a impuestos, quiere decir que no está sujeta a impuesto, ya sea porque está exenta de tarifa, por PROSEC, por regla octava o por preferencia arancelaria. Entonces aquí en el siguiente supuesto tenemos una importación temporal que viene de Estados Unidos, originaria de China, y se declara la forma de pago 6, es decir, pendiente de pago. Cuando se hace el retorno de esta mercancía, se tiene que declarar el identificador ST y el complemento 9, que significa el pago del IGI al efectuar el retorno de las mercancías. O sea que el pago se está haciendo aquí en el RT y obviamente se tiene que determinar, se tiene que calcular y se tiene que pagar aquí. El siguiente supuesto es una mercancía también originaria, importada temporalmente, procedente de China, originaria de China, que también se declaró como pendiente de pago, y en este caso el pago del IGI al efectuar la exportación a uno de las mercancías de Estados Unidos, razón por la cual se declara el identificador ST y el complemento 9. ¿Sí? El siguiente supuesto es el B3, es una importación temporal de mercancías procedentes de Estados Unidos, originarias de China. Con el tipo de pago, la forma de pago 6, que es pendiente de pago. En este momento, en este caso, el RT se declara el identificador ST, complemento 8, que significa que se va a pagar dentro de los 60 días. Ahora, mucho cuidado aquí, porque si en el RT declaran el ST8, significa que después va a venir otro pedimento complementario en el que se va a pagar las contribuciones o los impuestos dentro de los 60 días. Entonces, si te fijan, estos ya se van complicando un poquito más. Desde la importación, declaro que está pendiente de pago. En el RT le digo al SAT, todavía no lo voy a pagar, me voy a esperar a los 60 días para pagar con un pedimento complementario. ¿Sí? El mismo supuesto tenemos acá, nada más que originarias de China y procedentes directamente de China. Y luego tenemos otro supuesto en el caso de las mercancías exentas de impuesto. Y en este caso yo les recomiendo que mejor paguen el impuesto. Si el impuesto es muy poquito, mejor páguenlo desde el momento, porque fíjense todo lo que se tiene que hacer. En la importación temporal, tienen que declarar por qué esa mercancía está exenta. Y tenemos varios supuestos. Tenemos, está exenta directamente en la tarifa. ¿Por qué? Porque esa fracción arancelaria está exenta.
Entonces, en ese caso, el identificador es el IS y el complemento 1 es I, ¿sí? En el siguiente supuesto es porque la empresa tiene un PROSEC y la mercancía está exenta por PROSEC. En el siguiente supuesto es porque la mercancía está exenta, pero por TL, por preferencia arancelaria, y en el siguiente supuesto porque la mercancía está exenta en virtud de la regla octava que tiene autorizada la empresa. Todos estos supuestos, muchachos, tienen sus características muy particulares. Y no es como decir, pues si está exenta, aplico cualquiera. Si está exenta, vamos a aplicar. Si tenemos todas las opciones, vamos a aplicarle cualquiera, ¿no? Pero cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, si ustedes tienen PROSEC y tienen certificado de origen y dicen, pues vamos a aplicarle el certificado de origen porque también la preferencia arancelaria también exenta el derecho de trámite aduanero, ¿no? Pero resulta que después viene el SAT y hace una verificación de origen y determina que las mercancías de ese certificado de origen no calificaron como originarias. Entonces lo que procede es pagar las contribuciones con actualizaciones, recargos y multas, más todo lo que implica tener una verificación de origen y un acto de fiscalización, cuando bien se pudo haber utilizado el PROSEC en el que ya no hay riesgo, ¿sí? Entonces, cada una de estas opciones, aun cuando tienen el mismo efecto, es decir, que la mercancía no paga impuesto, cada una de ellas tiene sus propias variantes. En el caso del PROSEC, bueno, pues que te cancelen el PROSEC, etcétera. Y bueno, aquí están los supuestos. En todos estos supuestos se debe declarar la forma de pago 5, que es temporal, no sujeta a impuestos. Sí, es lo que les decía, temporal no sujeta a impuestos es muy distinta de pendiente de pago, que es la clave de importación temporal también. Entonces, si se fijan, pues básicamente todo esto es lo que hace que ninguna de las empresas, por lo menos todas las que yo fiscalicé, que fueron más de 300, ni una sola dio cumplimiento al 100% del Telecán por todas estas complicaciones, ¿sí? Ahora, para los que comentaban que por qué veíamos el Telecán y no el TEMEC, imagínense ustedes que el esquema es el mismo. De hecho, las claves, estas claves, los identificadores, los complementos que aplican para el TEMEC son exactamente los mismos que aplican para el Telecán. Entonces, si les causa conflicto, pues nada más a la presentación del tema, cámbienle a 2.5 del TEMEC y es exactamente lo mismo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas felicitaciones aquí en el chat. Una excelente plática. Todos dejan sus comentarios y el agradecimiento. También quedan pendientes de esa segunda charla. Esperamos pronto nos pueda volver a acompañar a que hagamos un trueque. Y si me permite, voy a dar lectura a su reconocimiento. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco de la Cruz por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Operaciones sujetas al artículo 303 del Telecán, el día de hoy, 23 de febrero. Firma nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, y nuestra anfitriona, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor. Fue la verdad un gusto escucharlo, despejar tantísimas dudas y pues esperamos verlo de nuevo. A ustedes muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles, sobre todo, y felicitarlos nuevamente porque se me hace una gran idea esto que están haciendo, sobre todo porque no está la formalidad de una conferencia o de un curso, y eso permite pues el desenvolvimiento y que las preguntas sean un poco más dinámicas, ¿no? Entonces, pues no me despido, nos vemos en la próxima. ¿Qué les parece? Nos encantaría.